8:21 de la mañana regresa el espacio La Lupa, un segmento que presenta el periodista Alien Fernández. Muy buenos días, adelante con el análisis. Gracias, Lady. Muy buenos días. Saludos amigos, bienvenidos a La Lupa, este espacio en el que analizamos los sucesos más importantes del acontecer nacional e internacional, siempre desde la mirada, desde el enfoque de los medios de prensa cubanos y extranjeros. Hoy les proponemos otro segmento especial para continuar acercándonos a la llamada guerra de cuarta generación que continúa en pleno desarrollo contra Cuba. Además, queremos compartir con usted algunos trucos, algunas ideas para intentar detectar cuando estamos ante noticias falsas. Y además, y esto es muy importante, nos vamos a estar preguntando si basta con denunciar y desmontar en nuestros medios esta arremetida comunicacional contra la isla. Acompáñenos. En los últimos días, la prensa cubana ha colocado ejemplos elocuentes de noticias falsas que pretenden confundir a las audiencias con verdades a medias y mentiras absolutas sobre los sucesos de calle del pasado 11 de julio. Sin embargo, además de la fake news, existen otros elementos que no son tan fáciles de captar por las audiencias, porque si bien el mensaje se sustenta en rumores, falsas hipótesis y mentiras, este mensaje se elabora con muchas sutilezas para esconder la manipulación. ¿De qué estoy hablando? Para eso nos vamos ahora al monitoreo que siempre hacemos de los medios internacionales y nacionales de prensa. Hoy nos acompaña la periodista Ledimari Esquivel, quien además es la jefa de contenidos multimedia del canal Caribe. Ledi. Hola, Alien. Efectivamente, se podría asegurar que hay silencios y ruidos en el abordaje de muchos medios a la realidad cubana tras los sucesos del 11 de julio. Y defino como ruidos a ese contenido malintencionado, poco serio, que se generó en sitios de redes sociales y que fue replicado por no pocos medios que no verifican la información y que se hicieron eco de posts publicados que informaban sobre supuestas manifestaciones en ciudades como Cárdenas o Santa Clara, cuando alguien en realidad lo que reinaba era el orden y la tranquilidad. Y esto contrasta con ciertos silencios de hechos que sí son noticias, como es el caso de ataque con cócteles Molotov a la sede diplomática cubana en París. Y no hay que ser periodista para entender que sucesos violentos como los que describen las siguientes imágenes merecen ocupar titulares. También te puedo asegurar, Alien, que pocos de los medios que se refirieron a estos sucesos colocaron algo que en periodismo ayuda a entender los acontecimientos y las intenciones de los sucesos, los antecedentes. Resulta que pocos informes de prensa recordaron que un hecho similar a este ocurrió el pasado año cuando fue atacada la embajada cubana en Washington. Y aquí lo más preocupante y lamentable es que el gobierno de los Estados Unidos mantiene hasta hoy su silencio sobre este asunto. Por cierto, también han hecho silencio muchos de los artistas que condenaron la supuesta represión en Cuba y ni una palabra, silencio total sobre el ataque a la embajada en Francia,
donde dormían incluso menores de edad. Esto, sin dudas, legitima la idea de muchos expertos de que ellos son parte de una guerra cultural en paralelo a la guerra no convencional de cuarta generación, que tiene como objetivo el empleo de símbolos de líderes de opinión provenientes del ámbito de la cultura para posicionar criterios y matrices de opinión contrarias, por supuesto, al sistema político cubano. Esta semana sí ocupó titulares la presencia del rapero Yotuel por las calles de España, con representantes de varios partidos políticos de derecha radical. Veamos cómo lo analiza el medio europeo Cuba Información. La operación Yotuel contó durante semanas con un enorme espacio en medios de comunicación. El mensaje político de Romero, popular por su trabajo en Orishas y en una teleserie juvenil española, tuvo espacio en toda la prensa del corazón. Así entrena Yotuel para lucir cuerpazo a los 44 años, titulaba un diario. La revista colombiana Semana realizaba todo un completo reportaje fotográfico sobre su vestuario de moda. Y en la revista Square le veíamos con su camiseta de Isabel Marant y sus zapatos de Emporio Armani. Un mensaje repetido en todas sus entrevistas es que Internet ha traído la verdad al pueblo cubano. Algo, por cierto, que contradice el tradicional mito de la censura de la red en la isla. 10 años atrás o 20 años atrás tú decías, hospitales en Cuba. Tú veías en internet los hospitales que firmaba Cuba. Pero tú pones ahora hospitales en Cuba y ves los hospitales que firma el pueblo. Entonces ya no puedes esconder eso con un dedo. Conclusión. Para conocer el sistema de salud de Cuba o de Francia, ¿para qué acudir a los estudios o estadísticas de la OMS teniendo unos vídeos grabados con el móvil? Casualmente todo lo que he aprendido de libertad de expresión lo he aprendido en España. O sea, aquí no hay miedo a hablar. Tú puedes plantear tu voz y hacer tu voz públicamente en todos los medios. Claro, siempre que en esos medios digas lo que dice Yotuel Romero. Porque si dices lo contrario, no saldrás en ninguno. Y si empleas las redes sociales para ello, puedes acabar como Pablo Hasél, Valtònyc o Elgio, condenado a prisión. Pero regresemos a los actuales problemas de Yotuel Romero con sus excompañeros de Orishas, Russo y Roldán. ¿Saben cómo arreglan esto en Miami, verdad? Como siempre lo han hecho, con el miedo. Con el mismo miedo que hizo que gente de Zona y de Stemer Bueno, para no perder la residencia en Estados Unidos y levantar el veto impuesto en Miami a sus contrataciones, participaran en el tema Patria y Vida. El titular del nuevo Herald no deja lugar a dudas. El gobierno de Cuba ataca a Yotuel utilizando a Russo y Roldán, que podrían ir a prisión. Así es la lucha por la libertad de Cuba con los viejos métodos de Miami. Aquí lo teníamos, compromiso con el pueblo, carrera artística o carrera política. En una guerra no convencional, la cultura constituye sin dudas una herramienta esencial. La sugerencia, como siempre, es buscar detrás de esos titulares donde muchas veces se esconde un abismo de diferencia entre periodismo y realidad. ¿Alguien? Sí, Lady, me gustaría añadir a lo que tú hablabas, al análisis que hacías de medios cuando te referías a los silencios, también hay que referir una denuncia que hacía el propio presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ayer cuando hablaba que, por ejemplo, más del 49% de los matanceros mayores de 19 años ya se han vacunado. También hay una reducción de la tasa de letalidad a causa de la COVID y, sin embargo, ya ahora Matanzas no es titular en los grandes medios de comunicación y entonces uno se pregunta, ¿es una intención periodística o hay de fondo una intención evidentemente política? Lady, tú también hablabas de la guerra cultural, pero está también la guerra económica, la guerra política, diplomática, y es por eso que los expertos hablan de una guerra híbrida, porque son muchos frentes que se abren con el propósito de generar malestar en la población, amplificar en los medios tradicionales e Internet estas carencias, ese caos para conducir a un estallido social y que luego vengan los salvadores, que lo hacen con una intervención humanitaria que termina a la larga en ocupación militar. Esto no es un invento o fruto de la paranoia, está en el Manual sobre Guerra No Convencional del Gobierno de los Estados Unidos, un documento que ya tiene una década.
Y para tales propósitos es necesario generar confusión, alarmas y matrices de opinión sobre sucesos irreales. De eso nos cuenta ahora desde la calle la colega Regla Abreu. Buenos días, Regla, adelante. Sí, gracias, Alien. Buenos días. La desinformación no es un fenómeno nuevo. La historia de la manipulación es casi paralela a la de los medios de comunicación. Y en los tiempos actuales, cualquier persona con una computadora, tablet o teléfono inteligente puede crear, difundir, incluso viralizar noticias de fuentes dudosas y malintencionadas. Los nuevos canales de información no siempre contrastan el contenido. Como consecuencia, una noticia se distribuye y llega a miles de personas en tiempo récord y no siempre es veraz. Los receptores desconocen todos los elementos del hecho que se está tratando de publicar. Y las personas que publican esas noticias falsas se aprovechan de ese desconocimiento y magnifican o tergiversan una parte de ese hecho noticioso. No la dan toda, no explotan todas las aristas y el receptor solamente conoce esa parte que la mayoría de las veces es tergiversada o magnificada por el emisor del mensaje. Antes de compartir una información, tómate un minuto y piensa. Las noticias inventadas se hacen para producir grandes sorpresas o rechazo, así que si te causó una de estas reacciones, desconfía. Desarrolla el hábito de investigar. Cuando una noticia es cierta, es más probable que mencione fuentes, que incluya enlaces y que cite documentos oficiales. Verifica el momento en que se publicó. Sacar una noticia de contexto y divulgarla en una fecha diferente también es una forma de desinformación. Los medios de prensa tienen una función muy importante en este sentido, porque les toca, primero, informar a la población, les toca contrastar esa fuente, dar la visión más amplia de un hecho o un suceso noticioso, le toca darle seguimiento, le toca incluso no impedir que circulen esas noticias falsas, pero sí le toca desmentir los hechos que generaron esas noticias falsas, que a veces nuestros medios de prensa lo hacen, otras veces es mucho más difícil hacerlo porque a veces es difícil perseguir de dónde surgió esa noticia falsa. Y los medios están abocados a eso hoy, a tratar de dar una información abarcadora, amplia, contrastada. Hace algunos años, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura alertó que las personas no están preparadas ni poseen las herramientas necesarias para enfrentar la desinformación y las campañas de fake news. La educación desde edades tempranas podría ayudar a las nuevas generaciones a desarrollar una mirada crítica ante la sobreinformación que circula en las redes. Fue un reporte especial de Regla Abreu Gainza para La Lupa. Gracias, Regla. Continuamos en La Lupa. Coincido contigo en que es urgente dotar a la ciudadanía de herramientas para enfrentar desde el conocimiento, desde la cultura, toda esta avalancha de mentiras disfrazadas de verdad. Yo quiero, antes de contactar con nuestro invitado de hoy, compartirle un video animado de poco más de un minuto realizado por jóvenes mexicanos y que explica de un modo, diría yo, muy desenfadado este efecto de las noticias falsas. La forma en que el COVID-19 se contagia hoy es similar a cómo se propaga la desinformación. Las noticias falsas son aquellas que alimentan nuestros miedos. Las fake news o noticias falsas se transmiten tan rápido como esta enfermedad. Todos estamos en riesgo de contagiarnos de noticias falsas. En la mayoría de los casos, estas fake news se comparten por redes sociales. Ojo, también en los medios tradicionales de comunicación hay fake news. Estas noticias falsas nos hacen tomar decisiones que nos pueden impactar de forma negativa e incluso dañar nuestro bienestar y nuestra tranquilidad. Su propagación puede generar temor y confusión en la población. Hoy, más que nunca, las noticias falsas son el otro virus que nos amenaza. Por eso, antes de compartir, verifica la información y sigue estos pasos. Lee la noticia entera, no solo el título, antes de compartirla. Si el título te causó una reacción emocional muy grande, desconfía. Las noticias inventadas buscan causarte grandes sorpresas o repulsión. Investiga la fuente. ¿De dónde viene?
quién es el autor. Busca datos que respalden esa información, ya sea científicos, oficiales de una dependencia de gobierno o que sea un medio oficialmente reconocido. No te dejes llevar por una imagen o video. Comprueba que la imagen sea real y la fecha en la que se elaboró. O rastréala en Google. Arrastra la imagen al buscador y te dirá de qué se trata. Una noticia no es cierta porque esté publicada en un sitio web. Tampoco porque salió en un medio de comunicación tradicional. Para mantenerte informado, consulta fuentes oficiales. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y los mensajes oficiales del gobierno. Tú puedes detener la propagación de cualquier virus, incluido el de las fake news. Evita contagiarte de información falsa y contagiar a otros. Vamos a profundizar en el análisis ahora en La Lupa y para eso contactamos con nuestro invitado. Se trata de Javier Gómez, él es analista de medios, también realizador audiovisual. Javier, me gustaría comenzar conociendo qué papel ocupan hoy las fake news en esta guerra de cuarta generación contra Cuba. ¿Es esencial o hay otros elementos que son, digamos, más importantes en estas acciones de alguna manera hostiles desde el punto de vista mediático? Convencional, es solamente un asunto de la fake news. ¿Cómo lo ves tú? Gracias por la invitación. La fake news se ha convertido en un elemento secundario en la guerra mediática, especialmente en tipo de guerra mediática que se hace en Cuba. Si partimos de la idea de que la fake news, como su nombre lo indica, noticia falsa, es un evento que realmente no ocurrió o algo que no está ocurriendo y que se intenta que la población crea que sí efectivamente está ocurriendo. Por lo tanto, es un engaño completamente. Ya nosotros lo que hemos visto es evolucionar en el cual, una evolución en la cual se toman elementos de la realidad, que por supuesto están ahí, son ciertos y verdaderamente existen, y se utilizan para proyectarlos mediáticamente en las redes de forma, por supuesto, sesgada, manipulada y sobre todo en una construcción que va constantemente en busca de la irritación de las personas. Una irritación que sea permanente y que la persona vaya pasando a través de sus muros de Facebook o distintas redes sociales, vaya constantemente recibiendo impactos emocionales. La combinación de titular con fotos te van haciendo una construcción permanente en la cual tú pasas de un tema que es real y que te irrita a otro tema que es real, igualmente te irrita a otro tema, efectivamente. Sobre todo temas que la persona vive cotidianamente y que la intención de estos medios digitales que operan de esta manera en las redes es que esa persona no se desprenda nunca de esa realidad y viva en esa permanente irritación. Finalmente ir conduciendo eso a un estado de emotividad que en un momento de crisis ya muy difícil para un país pueda explotar como ya una especie de estallido social. Y eso es lo que hemos visto. Javier, como tú sabes, nuestro espacio hace el análisis de los sucesos de la vida, del acontecer nacional e internacional a partir de la visión de los medios. Y este tema de la fake news ha sido muy bien tratado, a mi juicio, por la prensa cubana, el desmontaje de noticias falsas. Pero, ¿qué retos, qué significaría, qué consecuencias tendría que que los medios cubanos se queden solamente en el desmontaje de lo que son las noticias falsas? Siempre se hace énfasis de que ante un mundo virtual, o sea, la guerra virtual que se hace, se gana realmente en ese ámbito que está conectado precisamente con la realidad. Si no, no se gana. O sea, si tú no ganas en la realidad, nunca vas a ganar en la virtualidad. Y ante los problemas lo que hay es que solucionar los problemas, resolver los problemas, trabajar con ellos es muy difícil porque el país no cuenta con los recursos para solucionar esos problemas. Muchos vienen de años, de décadas, incluso de siglos, son arrastres, temas burocráticos, temas que tienen que ver con la corrupción, temas que tienen que ver con muchísimas cosas que a veces son asuntos tabúes en la prensa. Y si los medios tradicionales no utilizan la fuerza que tienen, como la televisión que sigue teniendo muchísima fuerza, para irse por encima a esas intenciones de guerra mediática con el uso de redes sociales, y se sabe conectar además con sus propias redes sociales, entonces todo el discurso se queda en lo que conocemos, en una tendencia constante de irritación de la población. Y no vale de nada poner constantemente que sea una competencia a ver quién pone la noticia primero, si tú meramente lo que puedes hacer como medio tradicional es poner la noticia, poner la información y luego no eres capaz de convertirla en opinión. Si tú no tienes un aparato mediático propio que sea capaz de convertir eso en una matriz de opinión
hacia una comprensión por parte del público, hacia la búsqueda de una solución, y si es necesario hacer una rectificación de cosas por parte del Estado, del gobierno, pero dentro de una estabilidad del país, entonces quienes lo harán serán los enemigos, y convertirán cualquier noticia que tú pongas, por inmediatamente que lo hagas y rápido que lo hagas, lo pondrán en su maquinaria y lo convertirán en matrices favorables para ellos. Por lo tanto, la competencia no es ni siquiera ya de velocidad de la información, sino de construcción de la opinión. Muchísimas gracias, Javier, por tu contacto, por estas palabras para La Lupa. Amigos, Cuba sigue bajo el fuego de una guerra sin fusiles, pero no por eso menos peligrosa. Para hacer frente a las hostilidades de la llamada guerra de cuarta generación, la isla necesita consolidar una estrategia de comunicación que no solo esté pensada para contraatacar al adversario. Esta es una batalla asimétrica donde Estados Unidos posee los principales medios de destrucción masiva, pero Cuba tiene miles de razones que defender y que son obra de una revolución que, dicho sea de paso, no llegó al poder apretando las teclas de un teléfono. Sin embargo, en esta guerra no basta con tener la razón o la verdad. Además, es necesario saber contarla. Hasta la próxima.